pendientes desde la Ciudad de México. Uh-huh. Bueno, es inevitable cada vez que hacemos referencia a México, si bien podríamos hablar de tantos temas siendo un país tan lindo, no pasar por estos temas del narcotráfico, bueno, el informe crudo, real que acabamos de ver. Sí, Greta, sin duda alguna, este Rancho Izaguirre en Tenochtitlán, en Teuchitlán, Jalisco, a 30 kilómetros de Guadalajara, una de las 3 ciudades más grandes del país, pues está en el foco de alerta por parte, ahora sí, de las autoridades del gobierno federal, estatales y municipales, quienes, bueno, pues solamente han mencionado que la próxima semana, dan largas y largas la próxima semana, pues van a dar un informe de lo hallado en ese lugar. Concretamente, de antemano anunciaron por parte de las autoridades estatales que no hay crematorios. Ellos dicen que no hay pues edificaciones. Sin embargo, los colectivos Guerrero Buscadores pues los desmienten, dicen que sí hay fosas clandestinas y hoyos donde pues se está el exterminio, calcinado ahí cuerpos humanos y bueno, de última hora pues ya más de 700 zapatos, indicios que se han encontrado en el lugar de presuntas víctimas de esta masacre que se da en este crematorio o centros de reclutamiento por parte del crimen organizado en Jalisco. Jorge, uno cuando escucha este tipo de noticias, lamentablemente no se termina de sorprender del todo porque hemos tantas veces relatado la violencia en México, la violencia producto del crimen organizado que en gran parte está relacionada con el narcotráfico. ¿Cómo viven en México situaciones de estas características? Es decir, ustedes conviven con esa situación, con esa violencia, con informaciones vinculadas a las atrocidades del narco, pero cuando aparecen este tipo de noticias, ¿cómo lo viven así en México ustedes? Lo recuerdan como que no es un evento aislado, sin duda alguna viene de sexenios anteriores, pero esta administración y la pasada pues no han hecho nada para frenarlo. Es un hecho que pues oficialmente se habla de más de 120,000 desaparecidos, 70,000 personas, cuerpos sin identificar en los centros forenses, y la situación es crítica porque cuando sucede esto, casi a diario en las entidades del territorio nacional, pues colectivos, buscadores, padres de familia, madres, pues dejan sus hogares y se dedican a hacer la tarea de las autoridades municipales, estatales y federales, porque hay omisión o presunto contubernio o miedo, como bien lo señalan en su despacho informativo, por parte de las autoridades. Pero el hecho es que las familias están haciendo la labor, salen con su pala, con su pico y se van por semanas a las sierras a buscar estas famosas fosas comunes. Inclusive en las leyendas de ayer, un mitin en 30 ciudades del territorio nacional para protestar por estas fosas clandestinas. Vimos una manta en el Zócalo capitalino frente a Palacio Nacional donde decían: México es un país de fosas. Y bueno, estas noticias que salen a la luz pública y que se le da relevancia, permiten a los padres de familia, a las madres buscadoras, tener el foco de atención por parte de las autoridades. En esta ocasión, por parte de Claudia Sheinbaum, quien la semana pasada defendió al expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo: ya dejen de molestarlo por unas fotografías, no hay que especular, vamos a esperar al informe final. Y así son las declaraciones por parte de las autoridades, unas estrategias de instituciones federales que se han centrado en los últimos años en la manipulación de los registros de personas desaparecidas, el abandono del Centro Nacional de Identificación Humana, la falta de supervisión. Jorge, de la labor las de personas las fiscalías desaparecidas locales. están, ¿creen ustedes, todas vinculadas al accionar narco? Sí, no te escuché bien. Digo, las personas desaparecidas, ¿se cree que están todas vinculadas al accionar narco? No todas, sí, gran número de estos 120,000, cifra oficial. Se habla de desapariciones forzadas aquí en México. ¿Y quiénes las hacen? Pues los crímenes, el crimen organizado, o en contubernio con autoridades del gobierno, porque desaparecen, y si bien les va a los padres buscadores, madres buscadoras, encuentran a sus hijos, a sus familiares, a sus padres, a sus nietos, en
fosas clandestinas. Ahora, Jorge. Y bueno, ¿sí? Es un tema del que ustedes, ¿no? Como ciudadanos, creen que no va a tener fin, porque es inevitable que se dan a conocer noticias día a día, ¿no? Del narcotráfico en México. Inclusive ha frenado mucho también, corregime si no es así, por miedo, en algunos casos en particular, el turismo, en un lugar donde se vive mucho del turismo, porque tiene playas espectaculares, las ciudades son hermosas de México para conocer, la gente, la comida. Y digo, algunas personas tienen miedo de repente de ir de vacaciones o de ir de visita por estas noticias que recorren el mundo. Sí, me mencionas, me preguntas si esto va a terminar. Y de acuerdo a analistas, pues señalan que esto va para largo, mientras continúa el contubernio de las autoridades con el crimen organizado. Claro. Se le llama narcoestado aquí en México y esto ha generado irritación en la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues sus acciones no están concretas a desaparecer esta imagen a nivel internacional que existe de México. De la ciudadanía te puedo decir que hemos platicado con integrantes de estos colectivos, con gente de la calle, con víctimas directas de familiares desaparecidos. Ellos pues temen, tienen miedo a salir, inclusive ellos por andar buscando en la sierra, en predios, pues también son atacados por parte no solo de los integrantes del crimen organizado, sino de las propias autoridades, quienes los desmienten o los amenazan y algunos los desaparecen. Jorge, ¿cómo creen ustedes o cómo tomaron los mexicanos ante esta situación que vos relatás, entendés, va para largo, de difícil resolución, de muy compleja resolución, lo que ha surgido en los últimos días como la posibilidad, incluso confirmada por el embajador de los Estados Unidos en México, el nuevo embajador, de que fuerzas militares de los Estados Unidos operen en territorio mexicano para luchar contra los cárteles de la droga? En virtud de lo que vos estás relatando, ¿los mexicanos ven bien o mal que Estados Unidos se involucre en el territorio mexicano para combatir al narco? Están divididos. Te puedo decir que la mayoría de los mexicanos están en contra de una intervención militar, pero hay gente, aquellos que no votaron por Morena, por el partido del actual gobierno, pues sí piden la intervención de los militares ante la omisión de las autoridades locales, estatales y federales. Sin embargo, pues hay toda una campaña en medios de comunicación por parte del gobierno federal para engrosar lo que es el nacionalismo aquí en México y evitar que Estados Unidos pues ingrese con sus tropas a controlar a los cárteles de la droga ya calificados como terroristas. Y es por ello todo el despliegue que ha hecho en las últimas semanas el gobierno federal a través de sus fuerzas militares de detener a narcotraficantes y entregar a los Estados Unidos a grandes líderes de los cárteles de la droga que estaban encarcelados aquí en México como un gesto de buena voluntad, pues para impedir no solamente la acción militar, sino lo más fuerte que dicen ellos que es y que pueden cumplir, que son la aplicación de aranceles. Jorge Sánchez, gracias por esta charla con Canal 26. Estamos pendientes, buen día. Gracias, Jorge.